a su partido político, hoy dicen que el hecho de criticar y el hecho de decir o señalar algún error, algún posible acto de corrupción o de conflicto de interés o cualquier alguna otra cosa, te convierte en golpista, cuando ellos eran críticos acérrimos de las decisiones del gobierno y nadie les decía golpistas. Ellos en el Congreso decían varias cosas y no les decías que todo lo que pedía los gobiernos era bloquearlo o señalar que no lo iban a aprobar. No, pero bueno, las cosas cambian cuando estás de un lado y las cosas cambian cuando estás del otro. Sin duda, así ha pasado. Brenda Morales, los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Muy buenos días, Jaime Auditorio, ¿cómo están? Yo los saludo con muchísimo gusto y los abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanece la arena política con los trascendidos y las columnas de los principales diarios del país de este sábado 12 de marzo? Bajo reserva del Universal. Así escribió AMLO la respuesta a los borregos eurodiputados. Nos detallan que la tarde del pasado jueves, poco antes de las 18 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, visiblemente molesto tras conocer el exhorto del Parlamento Europeo de frenar la violencia contra periodistas en México. Vistiendo una guayabera blanca, el titular del Ejecutivo Federal abordó el vuelo comercial y se sentó en el asiento 12F a un costado de la salida de emergencia, mientras a su costado izquierdo estaba su inseparable jefe de ayudantía, Daniel Asaf, y junto a él un integrante de su ayudantía. Cerca de las 18:15 horas, inmediatamente después de que el piloto del vuelo de Volaris informaba que el vuelo cruzaba 10,000 pies, altura a la cual los pasajeros tienen permitido moverse de la aeronave, ordenó ir por su vocero Jesús Ramírez, quien estaba en la parte posterior del avión, para que se sentara a su lado y juntos redactaran la carta que horas después sería dada a conocer. Nos comentan que sí es común que documentos que involucran un aspecto diplomático pasen por manos de Cancillería. Esta vez no fue así. Apenas terminaron de escribir el texto y todavía dentro de la aeronave se ordenó la difusión en el chat oficial de la fuente presidencial a las 22:26 horas. El revuelo posterior no estaba dentro de los cálculos. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Quienes saben cómo se arman las cajas chinas en Palacio Nacional cuentan que el comunicado del gobierno en el que compara con borregos a los diputados del Parlamento Europeo fue una estrategia desesperada para que Andrés Manuel López Obrador intentara recuperar la agenda mediática. Y es que después que surgió el tema de la Casa Gris de su hijo José Ramón y luego con los escándalos de Julio Scherer y Alejandro Gertz, el presidente parece haber perdido la batuta con la que intentaba dirigir a diario la conversación pública. Además, el comunicado cumplió con la función de generar una densa cortina de humo para tapar asuntos que hacen ver muy mal al gobierno, como la violencia en Michoacán, la desbocada inflación y las irregularidades que brotan como hongos alrededor del Tren Maya. Lo cierto es que la narrativa de los europeos colonizadores e injerencistas ya está muy choteada, pues cada vez que el tabasqueño está acorralado en un tema nacional que le resulta incómodo, se pelea con alguien al otro lado del Atlántico. Lo hizo con España cuando exigió al rey pedir perdón por la conquista y cuando puso en pausa la relación bilateral. Lo hizo con Austria desenterrando el viejo pleito por el penacho de Moctezuma. Y ahora repite el numerito con el Parlamento Europeo. Esa película ya la vimos. Trascendió de Milenio. Trascendió que todo apunta a que el martes el grupo parlamentario de Morena en el Senado decidirá si respalda o desecha la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ante la Junta de Coordinación Política para aclarar el contenido de los audios en los que se alude al litigio con su excuñada y al debate que tendrá la Corte sobre el tema. Algunos legisladores conocidos como radicales no avalan la propuesta de su coordinador Ricardo Monreal, pero este ya adelantó que el fiscal sí acudirá la próxima semana. Rayuela de la jornada. En momentos como estos, una se pregunta, ¿dónde está el canciller? Bueno, pues ahí están los trascendidos. Yo añadiría dos frentes políticos de lo que destacan de Miguel Riquelme, ya lo decíamos con mi compañera Cintia Dávalos,
lo que sucede en aquellas regiones del país con el tema del COVID y el tratamiento. El Frentes Políticos hoy destaca que en Coahuila, un estado que gobierna Miguel Riquelme, por sus acciones durante la emergencia sanitaria, va a ser reconocido por el embajador Jean-Pierre Azbaroudian de Francia, que va a visitar Saltillo para reconocer con una medalla de honor al sistema de atención médica de urgencias allá en la entidad. Y también el mismo Frentes Políticos dice o destaca las cartas credenciales, un muy buen recorrido político ya tiene Mara Lezama, por ello aspira a un cargo más elevado. El trabajo político realizado fue reconocido por la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en sus redes sociales destacó que Lezama se distingue por honestidad. Actualmente México tiene ya, sí hay que tomar en cuenta eso, 7 gobernadoras. Hay 7 estados gobernados por mujeres y a ese grupo busca unirse en junio próximo la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Mara Lezama, convocación que ha denotado a lo largo de los últimos días. Los 2 frentes políticos que yo también añadiría esta mañana en los trascendidos de la prensa. Ya vamos contigo, René Navarro.